Tras verse involucrada en un escándalo policial, la agente Clarice Starling tendrá que capturar al caníbal y asesino en serie Hannibal Lecter para salvar su carrera. Sin embargo, un policía avaricioso y un millonario con sed de venganza le pondrán trabas a su misión. Hoy les traigo el resumen de Hannibal, pero antes de comenzar te pido que por favor te suscribas al canal, ya que eso me ayudaría muchísimo, y si gustas también dejarle un like al video. Ahora sí, vamos con el resumen. Han pasado 10 años desde los eventos de El Silencio de los Inocentes. Hannibal Lecter ha estado desaparecido desde que escapó del Palacio de Justicia de Tennessee, mientras que Clarice Starling se convirtió en una de las agentes más importantes del FBI. Un día, ella fue llevada a Washington para liderar un operativo antidrogas y arrestar a una traficante llamada Evelda Drungo, pero al darse cuenta de que ésta estaba cargando a un bebé, ordenó una retirada. Sin embargo, uno de sus compañeros la desobedeció, y gracias a eso el operativo resultó en la muerte de 6 personas, entre ellas un oficial de policía y Evelda. A pesar de que la agente Starling ordenó no continuar con la misión, toda la culpa recayó en ella. Su puesto de trabajo se vio en peligro y fue muy criticada por distintos cuerpos oficiales y por la prensa. Aprovechándose de esa situación, un millonario llamado Mason Berger contactó al Departamento de Justicia y usó su influencia política para que le ofrecieran un trato a Clarice. Si ella retomaba el caso de Lecter y ayudaba a dar con su paradero, ellos se encargarían de limpiar su imagen ante los medios de comunicación. Mason se encargó de hacer eso para poder vengarse de Hannibal, ya que años atrás fue la 4ª víctima de su ola de ataques. De hecho, fue la única persona que sobrevivió a uno de ellos, pero sufrió heridas que lo dejaron completamente irreconocible. La cuestión es que Clarice se vio en la obligación de aceptar el trato porque era lo único que podía hacer para salvar su carrera, y al día siguiente fue a la mansión de Mason para entrevistarlo. El hombre empezó hablando sobre un campamento cristiano que su padre fundó para, según él, niños pobres y abandonados que harían cualquier cosa por un dulce. En ese campamento Mason hizo cosas horribles que no diré porque supongo que no hace falta, pero nunca fue puesto tras las rejas por tener el poder y los contactos necesarios. Sin embargo, sí se le asignó un terapeuta, y ese terapeuta era el Dr. Hannibal Lecter. Después de algunas sesiones, Mason desarrolló cierta atracción por él, así que un día lo invitó a su casa para seducirlo, y luego de tomarse unas cuantas copas empezó a jugar con su horca simulada. Lecter aprovechó la situación para ofrecerle un cóctel de drogas que lo hicieron alucinar, y posteriormente lo convenció para que desprendiera la piel de su rostro y alimentara a sus perros con ella, acción que lo dejó horriblemente desfigurado, postrado en una cama y confinado en su aislada mansión. En esta historia también está presente Rinaldo Pazzi, un detective italiano residenciado en Florencia que está investigando la desaparición del curador de la Biblioteca Caponi, un palacio renacentista que funciona como depósito de libros raros y documentos históricos. Un día, el detective fue a ese lugar para interrogar al nuevo curador, el Dr. Fell, tratándose realmente del infame Hannibal Lecter, quien cruzó el charco y obtuvo una nueva identidad. Patsy le preguntó si había visto alguna pista referente al paradero del antiguo curador, a lo que el Dr. Fell le contestó que no, pero aseguró que lo llamaría si encontraba algo. A pesar de estar en el otro lado del mundo, Hannibal ya se había enterado de la desagradable situación que estaba viviendo la agente Starling y de manera burlesca le envió una carta en la que mencionaba la debacle en su carrera y lo avergonzado que estaría su padre por su fracaso. Además, también expresó sospechas sobre si le habían ordenado retomar su caso, ya que había sido puesto en la lista de los 10 criminales más buscados de Estados Unidos una vez más, cosa que lo entusiasmaba porque tenía ganas de dejar su jubilación y volver al ojo público. La carta como tal no contenía ninguna pista sobre el paradero del caníbal, sin embargo Clarice detectó una extraña fragancia en ella, entonces acudió con un equipo de expertos en perfumes y estos le informaron que el escritor usó una crema humectante muy costosa que se vende en pocas tiendas del mundo, entre ellas una ubicada en Florencia. Por este motivo, el FBI contactó a los departamentos de policía de las ciudades donde se encontraban las tiendas y les solicitó copias de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, pero no les informaron para qué. En lo que un oficial de Florencia realizaba la orden indicada, Patsy notó que el Dr. Fell aparecía en las imágenes. Gracias a eso, el detective empezó a sospechar del nuevo curador y al día siguiente lo siguió a escondidas para averiguar por qué el FBI podía estar interesado en él.
En la pesquisa, Patsy se percató de que el Dr. Fell usaba un pañuelo para evitar que sus huellas dactilares se marcaran en los objetos que tocaba, y de esa forma confirmó que escondía algo. Así que, al llegar a su casa, accedió a la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI y descubrió que él realmente era Hannibal Lecter, por quien ofrecían una recompensa de $250,000. Sin embargo, no era la única recompensa, ya que después de hacer una búsqueda en internet, él encontró un sitio web en el que ofrecían $3 millones por información sobre el paradero del caníbal, y dejándose llevar por la jugosa cantidad, tomó la decisión de hacer todo por su cuenta y no decirle nada al FBI. Por otro lado, mientras Clarice seguía investigando el caso, el corrupto fiscal general del Departamento de Justicia, cuyo nombre es Paul Krendler, la interrumpió para decirle que debía hacer su trabajo de manera más eficiente y que de lo contrario, él mismo trazaría una línea sobre su nombre para enterrar su carrera. Pero eso no es todo, ya que además de intimidarla diciéndole esas cosas, también le ofreció acostarse con él una vez más. Y digo una vez más porque ya le había hecho la misma oferta en el pasado. Sin embargo, Clarice siempre le dio un no como respuesta, y por esa razón él estaba abusando de su poder con ella. De vuelta a Florencia, el detective Patsy llamó al número que aparecía en el sitio web para comunicar la información que tenía sobre Hannibal Lecter y simplemente cobrar su recompensa, pero las cosas no eran así de fáciles. La persona que respondió la llamada le informó que debía proporcionar una huella dactilar sobre un objeto para recibir un pago inicial de $100,000 y que el resto del dinero se iría entregando en el proceso de la captura. Así que, excusándose en que buscaría las pertenencias del antiguo curador, Patsy visitó a Lecter para burlarlo y obtener sus huellas dactilares, cosa que no pudo lograr porque este tocaba todo con guantes. La actitud del caníbal en el encuentro fue bastante intimidante, dando a entender que estaba empezando a sospechar que el italiano conocía su verdadera identidad, y para intimidarlo aún más, mencionó a uno de sus antepasados, Francesco Pazzi, quien fue ahorcado en el Palacio Viejo hace más de 500 años por haber cometido un asesinato, e hizo hincapié en lo incómodo que podía ser vivir en Florencia siendo un Pazzi. El detective no tardó en reconocer que obtener las huellas de Lecter sería una misión complicada, así que al salir de ahí captó a un carterista y lo chantajeó para que hiciera el trabajo sucio. Su plan era que Lecter tocara un brazalete que el ladrón llevaba puesto para que le dejara marcadas sus huellas, pero cuando este último se acercó a él para simular que lo robaría, el caníbal lo apuñaló y abandonó el lugar de manera inmediata. Sin embargo, antes de morir, el ladrón le aseguró a Patsy que Lecter había tocado el brazalete. Entonces, el detective se lo envió a la persona que ofrecía la recompensa de $3 millones, Mason Berger, quien después de haber confirmado que las huellas eran las del caníbal, contactó a unos criminales italianos para decirles que era hora de mandar a los muchachos a Estados Unidos, refiriéndose a unos jabalíes que están entrenados para comer humanos. La cuestión es que Patsy fue al banco a retirar el pago inicial de la recompensa, y a pesar de que le especificaron que ya no era necesario que participara en la captura, decidió seguir involucrado para asegurarse de que todo saliera bien, y se reunió con los amigos de Mason, con quienes acordó secuestrar al caníbal después de una conferencia que este haría en los próximos días. Por otra parte, la agente Starling decidió verificar quiénes habían ingresado a la información de Lecter por la base de datos del FBI y notó que Rinaldo Pazzi lo había hecho en múltiples ocasiones. Aparte, días después de eso recibió la cinta de la cámara de seguridad de la tienda de Florencia y reconoció al asesino en serie. De inmediato, ella dedujo que Patsy sabía que Lecter estaba en Florencia y que él mismo estaba intentando capturarlo para cobrar la recompensa, entonces lo llamó para recomendarle que no lo hiciera porque era una persona muy peligrosa, pero el detective la ignoró, colgó la llamada y se fue a la conferencia del caníbal, olvidando su arma en el escritorio. Una vez finalizada la charla, Patsy invitó a Lecter a tomarse unas copas y fingiendo que hablaba con su esposa, les dijo a los hombres de Mason que estuviesen alertas porque ya iban a salir. Sin embargo, el audaz asesino tenía otros planes. Cuando Patsy colgó la llamada, Lecter puso una imagen de Francesco Pazzi para recordarle que estaban en el mismo palacio donde fue ejecutado. Acto seguido, lo desmayó usando cloroformo y lo ató a una carretilla. Cuando despertó, el caníbal le puso un cable en el cuello y le advirtió que si no respondía a sus preguntas, se comería a su esposa antes de abandonar Florencia. De primero le preguntó si lo había vendido a Mason Berger, a lo que Patsy respondió que sí. Después preguntó si los hombres de Mason estaban afuera, y una vez más, Patsy dijo que sí. De repente, el teléfono del detective empezó a sonar.
Lecter contestó y se llevó una agradable sorpresa al escuchar la voz de Clarice, quien estaba llamando a Patsy para tratar de salvarlo, pero que terminó en estado de shock al percatarse de que hablaba con el caníbal. Sin embargo, la conversación no duró mucho. A pesar de querer platicar con ella, Lecter tuvo que colgar porque estaba un poco ocupado y posteriormente cortó el abdomen de Patsy y lo arrojó desde el balcón para que muriera ahorcado, dándole el mismo destino que el de su antepasado Francesco. Frustrado por el intento fallido de capturar al caníbal, Mason intentó sacarlo de su escondite una vez más dándole en su punto débil, la agente Starling, así que sobornó con $500,000 a Paul Krendler para que la acusara de haber retenido una carta de amor que recibió de Lecter, carta que obviamente era falsa, y gracias a eso ella fue suspendida de sus funciones. Como dije, Mason había hecho esto para atraer a Lecter y efectivamente dio en el clavo. Después de que Krendler hiciera declaraciones sobre la agente Starling en la televisión, el caníbal regresó a los Estados Unidos. Por algún motivo se dio la tarea de comprar porcelana y cristal y de robar suplementos quirúrgicos de un hospital, y posteriormente llevó todo a una casa en el lago perteneciente al corrupto fiscal general. Al día siguiente, él llamó a Clarice y le dijo que estaría en la Union Station del centro de Washington, y a pesar de su suspensión, ella decidió ir hasta allá para atrapar al caníbal de una vez por todas. Sin embargo, los criminales italianos que trabajan para Mason la siguieron. En lo que conversaban por teléfono, la agente estuvo buscando a Lecter por toda la estación, pero este no se dejó atrapar. Básicamente solo se dedicó a jugar a frío o caliente con ella. En cierta parte de su conversación, el caníbal le hizo saber que la admiraba e incluso le sugirió que podría obligar a todas las personas que le han faltado el respeto a pedirle disculpas, pero Clarice le dijo que no necesitaba su ayuda. Al final, Lecter logró conducirla a una cabina de fotos en la cual se encontraban un par de tacones que le dejó como obsequio y posteriormente se retiró de la estación. No obstante, los hombres de Mason fueron tras él de inmediato y después de dispararle con un taser se lo llevaron en una furgoneta. Clarice observó todo lo que pasó y dedujo rápidamente que esos hombres trabajaban para Mason, así que le pidió a su jefe que registrara su mansión para ver si encontraban a Lecter ahí. Sin embargo, fue tiempo perdido. Berger sabía que el FBI iba a revisar su residencia, por ende mantuvo al caníbal en la furgoneta y cuando los agentes se retiraron, los criminales italianos lo llevaron hasta allá. Mason le dio la bienvenida diciéndole que en pocos minutos sería el alimento de una manada de jabalíes salvajes que fueron entrenados desde su nacimiento para eso, comérselo. Además, también se burló de él al decirle: "Me imagino que estarás deseando haberle tirado mis restos a los perros". Sin embargo, Lecter le respondió fríamente: "No, Mason, no, lo prefiero como es ahora". Mientras tanto, la agente Starling decidió ir a la propiedad del millonario para enfrentarse sola a la situación, y justo cuando los italianos estaban a punto de soltar a los jabalíes para que se comieran al caníbal, ella apareció y eliminó a todos. Sin embargo, recibió un disparo en el hombro que le hizo perder el conocimiento, y para colmo, los jabalíes consiguieron abrir la cerca que los retenía, pero afortunadamente Lecter se pudo liberar y salvó a Clarice de ser devorada por estos. En ese momento, Mason apareció junto a su doctor personal llamado Cordell y le ordenó que asesinara al caníbal, pero este se negó porque no quería involucrarse en lo que estaba pasando. Al escuchar esas palabras, Hannibal le propuso al doctor que arrojara a su jefe al corral para que los jabalíes se lo comieran, asegurándole que asumiría la culpa de los hechos, y sin pensarlo dos veces, Cordell dejó a Mason a merced de los animales hambrientos, haciéndolo morir de la misma manera en la que él pretendía asesinar a Lecter, quien finalmente abandonó el lugar con Clarice en brazos y la llevó a la casa de Krendler para curarle la herida. En la noche del día siguiente, Clarice despertó bastante mareada porque Lecter le había inyectado morfina y por algún motivo también le puso un vestido muy elegante. Usando todas sus fuerzas, ella caminó hasta encontrar un teléfono con el que llamó al 911. Además de informarle que la policía llegaría en 10 minutos, la persona que la atendió le recomendó salir de la casa. Sin embargo, Clarice hizo las cosas a su manera. Ella tomó unas esposas que estaban cerca del teléfono y posteriormente bajó al comedor, lugar en donde encontró al caníbal acompañado de Paul Krendler, quien se veía muy mal físicamente. Siguiendo las órdenes de Lecter, Clarice se sentó en la mesa y horrorizada observó cómo este le quitaba a Krendler la parte superior del cráneo, dejando expuesto su cerebro. Luego, él le cortó un pedazo del lóbulo prefrontal, lo salteó en una sartén que estaba junto a la mesa y se lo dio de comer.
Casi vomitando, la agente le pidió que se detuviera, pero Lecter le sacó en cara sus intenciones de querer encarcelarlo para recibir una medalla que le ayudaría a recordar su valor, cosa que podía lograr con un simple espejo. Tras eso, Hannibal se fue con Krendler a la cocina. Clarice lo siguió para atacarlo, pero él se pudo defender fácilmente y la inmovilizó atrapando su cabello en la nevera y rompiendo la manilla. El caníbal le preguntó si alguna vez le iba a pedir que se detuviera, pero la agente contestó que nunca lo haría. Cautivado por su respuesta, Lecter dijo "así me gusta" y después le dio un beso. Clarice aprovechó la situación para esposar su muñeca a la de él y de esa manera evitar su escape. No obstante, sabiendo que la policía estaba a nada de llegar, Lecter tomó un cuchillo y sin más remedio cortó su mano para poder abandonar el lugar. Pasadas unas horas, el caníbal se las arregló para tomar un avión y abandonar los Estados Unidos. Él llevaba consigo una caja con distintos alimentos y para su sorpresa, un pequeño niño le preguntó por uno en particular. Lecter le dijo que era algo que probablemente no le gustaría, sin embargo, el niño le pidió un poco. En ese momento él recordó que su madre solía decirle que era importante probar cosas nuevas y dejándose llevar por eso, le dio al niño un pedazo de cerebro. Y así es como termina Hannibal. Gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete al canal y comenta qué te pareció. ¡Hasta la próxima!